Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a este escenario donde hago narraciones sobre la literatura de la realidad. Esto conducido y emitido por Si Kyun Yu para este año 2023. Traemos esta historia muy súper interesante, se llama Kuzgun, significa cuervo, es una serie turca. Esta serie es bien interesante, aplica enormemente eh, para los días de hoy, ¿no? Bueno, el escenario se mueve en dos puntos, ¿no? La primera parte narra efectos de la infancia de dos personajes, una mujer quien va a recibir el nombre de Dila y un hombre que va a recibir el nombre de Kuzgun, donde Kuzgun es un hombre que tiene pues como las facetas del cuervo, ¿no? La historia está desarrollada obviamente en la ciudad de Estambul y tiene escenarios como el escenario donde se desarrolla todo lo que es la vida de Dila, el escenario donde se desarrolla toda la vida de Kuzgun y un escenario extra que es el escenario del personaje oscuro, aquel personaje oscuro definido en una apariencia de un sastre, pero que a la final va a terminar siendo el ejecutor de las desgracias de estos dos personajes y posteriormente aparecerá otro personaje que viene al final de la historia siendo parte de la familia, pero que desconoce por completo todo lo que está pasando. Pero los voy a ir llevando poquito a poco en la historia de esta interesante serie. Bueno, vamos a empezar primero en que estos dos chicos, Dila y Kuzgun, tienen una infancia donde ella es una niña muy frágil, muy inocente, gusta cuidar mucho de su amiguito, Kuzgun, un niño de tan solo 8 años, tanto ella como él tienen ambos 8 años. Sus padres son agentes de la policía de antinarcóticos. Como siempre vamos a encontrarnos en esta historia de que los padres, uno se llama José, o también le llamamos Yusuf, y el otro se llama Rifa. Yusuf es un agente de policía supremamente honesto, no es corrupto, es una persona que persigue delincuentes de alta talla en el mundo del narcotráfico. Y Rifa es un personaje que tiene en este momento a su esposa pues en una etapa casi que terminal, digámoslo así, porque es para morir. Pero él tiene todas las intenciones de salvar a su esposa y por salvar a su esposa hará todo lo que esté a su alcance e imposible para lograr que ella se salve por el amor que le sienten. Y por el otro lado, Yusuf tiene también su esposa, que se llama María, y además de Kuzgun tiene otros dos pequeños, uno se llama Curro, que es una niña de pelo rojo, y el otro se llama Kartal, que es un chico obviamente menor que Kuzgun. Ambos más o menos pueden estar oscilando entre las edades de los 4 y los 5 años de edad. Entre tanto, Dila tiene otro hermano. Este hermano tiene más o menos alrededor de los 10 años y se llama Ali. Bueno, entonces hasta ahí esa primera parte del escenario tenemos dos policías, trabajan en antinarcóticos, están detrás de una banda delincuencial extremadamente peligrosa. Esta banda es de Dime Ram, se llama así, Dimi Ram, donde Dime Ram es ese personaje oscuro en la historia, un personaje de mucho poder, un personaje, algo así me pareció como el personaje de nuestra realidad en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, que detrás de él hay mucha oscuridad. Entonces, así lo mismo pasa con Dirram. Entonces, Dirram hace parte de una especie de conjunto, de una sociedad paria, donde hay muchas personas que son socios y todos mueven
algo que es el polvo blanco, ¿no? Mueven el polvo blanco. Nosotros ya sabemos que el polvo blanco tiene un nombre específico, ¿no? Es una droga, pero le llamamos el polvo blanco. Y obviamente aquí, en este escenario, existe también un tercer hombre que se llama Celeste, que es perverso, es malo, es también un policía, pero este sí ya está muy supremamente corrupto, muy supremamente corrupto. Entonces, entre tanto, Celeste quiere atrapar a Rifá diciéndole que a través de este negocio puede salvar a su esposa. Pero entonces ellos tienen que poner una trampa a Yusuf, que es un policía honesto. Entonces esa trampa va a ser así. Rifá, que tiene una niña pequeña, ¿no? Va a poner prácticamente en esa niña lo que se llama el pecado de la traición, ¿no? Del vendido, de la venta al amigo, va a vender al amigo. Pero en esta historia, cuando están en una redada, en una operación para poder conseguir atrapar a los delincuentes, Yusuf y Rifá y Celeste, ¿no? En el momento en que están intentando atrapar a esa gente, Yusuf ya ha destinado grabar la operación en una cinta para posteriormente podérsela vender o entregarla a la policía y que él quede pues libre de toda culpa o libre de sospechas o cosas de ese tipo y pues llevar directamente a la cárcel a los culpables, que en este caso sería Rifá y Celeste. Hace la cinta. Mientras están en la operación, la cinta graba cómo Celeste prácticamente le perdona los pecados a esa banda criminal. No los lleva a la policía, sino simplemente los deja libres, o sea, que escapen y que todo esto, este escenario de delitos quede de cierta manera impune. Como todo pasa en estos tiempos, ¿no? Muchas de esas cosas pasan así. Hay siempre un policía corrupto que, esperando encontrar dinero, muy buen dinero, va a terminar vendiendo al amigo. En este caso, quien va a vender al amigo es Rifá. ¿A quién va a vender? ¿Y a quién va a mandar a la cárcel siendo inocente? A Yusuf. Entonces, en ese momento, ellos posteriormente, después de que termina la operación, todos ellos se reúnen en la casa de, oigan bien eso, se reúnen en la casa de Yusuf. Entonces, en esa casa de Yusuf está María, la esposa, está Yusuf, están los 3 niños de Yusuf, que son Kuzgun, Curro y Kartal. Y por otro lado están los hijos de Rifat y la esposa. Entonces los hijos de Rifat son Dila, Ali y la esposa. Bueno, están en ese momento fuera de la casa, algo así como una especie de picnic están haciendo, están consumiendo sus alimentos y todo eso. Entonces en ese momento los niños se ponen a jugar. ¿Quiénes están jugando en ese momento dentro de la casa de Yusuf? Están jugando Kuzgun, Curro, Kartal, Ali y Dila. Todos ellos están jugando, entonces deciden jugar a las escondidas. Pero previamente a eso, Rifá, en un momento en que no hay nadie observándolos, Rifá le entrega un paquete de, obviamente, de droga a Dila. Pero Dila solamente tiene, ¿cuántos años? 8 añitos, no tiene más, 8 añitos. Entonces, en ese momento, cuando están jugando los niños dentro de la casa de Yusuf, están jugando a las escondidas. Entonces quien va a contar es Kuzgun, es el que va a contar. Mientras que él cuenta los números 1, 2, 3, 4, 5, para que todos se puedan esconder, en ese momento aprovecha a Dila y corre hacia la habitación del papá de Kuzgun, y en una pequeña cesta como de, no sé, como de donde guardan trapitos o ropa sucia, ella deposita el paquete de la droga. Ahí ya empieza un trama tremendo, ¿no? Entonces, en ese momento, después
vuelven y se reúnen, siguen comiendo y llega la policía. Cuando la policía llega, lo primero que dice es, venimos a poner en arresto a Yusuf. Yusuf y María se preguntan, incluso la esposa de Rifa, se preguntan todos ellos, ¿pero por qué? ¿Por qué se lo van a llevar? Porque simplemente han llamado de que él tiene algo que es bastante delicado. Entonces entra la policía, escudriñan dentro de la casa de Yusuf y se van hacia la habitación de Yusuf y encuentran el paquete de droga. Cuando salen con el paquete de droga, le ponen las esposas a Yusuf y se lo van a llevar. En ese momento Kuzgun corre, él y por ir a correr, entonces uno de los policías le está forzando, digamos, el pantalón del papá, diciendo no se lo lleven, él es inocente, tal cosa. El papá simplemente dice, espera, no te angusties, yo tengo que mirar cómo voy a limpiar mi inocencia, o sea, tengo que buscar mostrarles a ustedes que yo soy inocente. Entonces, en ese momento, entre forcejeo y todo, uno de los policías arranca abruptamente a Kuzgun y lo lanza, y cuando lo lanza hacia el pasto, hay una especie como de hoguera en donde habían cocinado cosas, porque ya recordemos que estábamos como en un picnic, entonces estaban asando carne y todas esas cosas. Entonces en ese momento él cae y se quema la mano derecha, entonces claro, en ese momento se acerca a Dila, es una niña de tan solo 8 años, y le trata de acariciar la mano, preguntándole, ay mira, te pasó esto. Entonces en ese momento Kuzgun ya lastimosamente no puede evitar más y se llevan al papá de Kuzgun, o sea, a Yosu o José, se lo llevan a la agencia, a la inspección de policía y lo ponen preso. Después de que lo ponen preso, entonces vendrá la fiscalía y imputará cargos. Entonces, entre los cargos que imputa es por porte de armas y por narcotráfico. Entonces lo meten a la cárcel y le aplican una condena, por ese motivo, una condena de 20 años. Claro, del otro lado, en esta dramática historia, después de que han metido a Yusuf a la cárcel por culpa de Rifa, porque prácticamente Rifa lo vendió, Rifa por simplemente limpiar el camino para ellos poder delinquir mejor con Celeste y con Derram, que es el personaje oscuro en esta historia. Entonces va a pelear la mamá de Kuzgun, que es María, para poder buscar la manera de que Yosu salga de la cárcel. Entonces en ese momento a Kuzgun, a Yosu en la cárcel le van a decir, debe hablar con su mujer y debe entregar una cinta. La cinta trae evidencias, se debe entregar esa evidencia. Entonces, si la evidencia se entrega, usted puede salir de la cárcel. Si no se entrega la evidencia, usted se quedará acá. Entonces, entre tanto, más adelante la mamá, María, está en su casa y en ese momento entran hombres de Derram. No son de Rifat, sino son de Derram. El personaje siniestro, oscuro, malévolo, pidiendo la cinta que graba toda la operación, en donde pues están los maleantes, está Celeste, está Rifat, que los están dejando libres, o sea que están conspirando, están haciendo un concierto para delinquir en varios delitos. Entonces la mamá dice, yo no tengo la cinta acá, yo no sé dónde está la cinta. Entonces en ese momento los hombres de Derram, ¿qué hacen? Cogen y le preguntan, de sus 3 hijos, cogen uno de sus hijos, en este caso a Kuzgun, lo cogen y lo alzan porque él es pequeño. En ese momento en que lo alzan, a él se le cae un zapato. Entonces en ese momento tienen al niño alzado, a Kuzgun lo tienen alzado, y María está con sus otros 2 niños como, digamos, alejada, porque los hombres cuando entraron, irrumpieron en su vivienda, la golpearon. Entonces, en ese momento le preguntan a esos hombres, apuntándole con armas y todo eso, le preguntan a la mujer que dónde está la cinta. Y obviamente, pues ella va a contestar, yo no sé dónde está la cinta.
Entonces le dicen, nos vamos a llevar entonces en ese momento ella pregunta, ¿cuál de sus 3 hijos usted elige? No le preguntan ni siquiera qué va a pasar con los 3 hijos, sino le preguntan, ¿cuál de sus tres hijos usted elige? Ella dice, Kuzgun. Entonces Kuzgun se queda como sorprendido y le pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Y se lo llevan. Se llevan a Kuzgun, o sea, en ese momento raptan a Kuzgun, lo secuestran. Y la cuestión es que al raptar o secuestrar a Kuzgun, lo que le dicen a la mamá es, si usted quiere volver a ver a su hijo vivo y con usted, debe entregar la cinta, de lo contrario, el niño se muere. Listo, se llevan a Kuzgun, se queda María con Curro y con Kartal. Posteriormente María se remite a la cárcel para poder hablar con Yusuf y le cuenta lo que pasó. Le cuenta María a Yusuf que entraron a la vivienda de ella hombres de Lampa, digámoslo así, porque ella ni siquiera tiene presente quiénes son, sino de Lampa, y le piden por una cinta. Entonces José o Yusuf le dice a María, la cinta existe, está en el Palomar. Tienes que ir al Palomar y les entregas la cinta. Entonces cuando ella ya tiene la cinta, en el momento en que todo esto sucede de coger la cinta para ir a entregársela ¿a quién? A Rifá. El niño, en ese momento, por otro lado, entran hombres de otro lado como a intentar atrapar al niño. Son varios hombres, hay como una especie de riña entre bandas, ¿no es cierto? Y hay tiroteo, fuego cruzado. Entonces, en ese momento en que hay el fuego cruzado, pues sencillamente el niño aprovecha para poderse escapar y logra escaparse el niño. O sea, Kuzgun se escapa de estos hombres. Mientras tanto, al otro lado, en el otro escenario, María le va a entregar la cinta a Rifá. Cuando va y le entrega la cinta a Rifá, están en la calle. Los niños están allá distantes, como a media cuadra, observando lo que está pasando. En ese momento, cuando está María a punto de entregarle la cinta a Rifá, le entrega la cinta y le dice, listo, aquí está la cinta, ¿dónde está mi hijo? En ese momento ya Rifá tiene conocimiento de que el niño se escapó y le dice, no, el niño se escapó. Y ella pues se angustia más, María se angustia más porque pues prácticamente en este momento el niño está perdido. Entregó la cinta, pero a vuelta no entregó lo que tenía, o sea, entregó la cinta, pero a vuelta no obtuvo lo que tenía que obtener, que era que le dijeran dónde está Kuzgun. En ese momento ella, sin pensarlo 2 veces, desarma a Rifá, le quita el revólver y le apunta a Rifá. Cuando le apunta a Rifá, lo hiere. Apuntando, dispara y el disparo cae precisamente en una parte de su estómago. En ese momento, ella quiere intentar quitarse la vida apuntando con el revólver a su sien, pero sus hijos desde lejos le gritan que no lo haga. Claro, no lo debe hacer porque va entonces a que no van a ser un niño abandonado, sino van a ser 3 niños abandonados. Entonces ella recapacita y ya no apunta, pero la toma la policía y la meten a la cárcel. En el momento en que la meten a la cárcel, obviamente el Palomar queda abierto, todas las palomas salen a volar, la casa queda sola, no hay absolutamente nadie, las luces están apagadas, los niños están con algún amigo de ella, y ella está ¿en dónde? En la cárcel. Y mientras tanto, Kuzgun está divagando por las calles. En ese momento, cuando Kuzgun divaga por las calles, el niño pues se va a encontrar con muchos peligros. Como todo niño de 8 años, cuando está perdido, se va a encontrar con muchos peligros, como una persona que le intenta ofrecer comida, pero resulta que es un malo. Se va a encontrar con niños que también son de la calle y que son agresivos, violentos y también le pueden pegar. Sin embargo, a pesar de todo eso, el niño como que logra escapar de ellos y logra llegar a la casa de él, pero todo está apagado. Él es muy pequeño y no alcanza el timbre. Golpea, corre, se acerca a las ventanas, mira, pero como todo está oscuro no puede apreciar, y lo primero que él se le viene a la cabeza a Kuzgun es, vea, pues, se fueron todos y me abandonaron.
Se fueron todos y me dejaron. No me quieren, no me aman. El niño muy triste ya decide irse a las calles, sentado en una esquina, en uno de esos sitios como desolados, donde hay como mucha basura, con un solo zapato, caminando con un solo zapato. Él empieza como a trabajar la estrategia y dice, bueno, pues aquí nomás tengo un zapato y una media, ¿qué voy a hacer para no dañarme mi pie? Entonces va a buscar entre la basura un pedazo de cartón y trata de hacer como una plantilla y se la mete en la media para poder seguir caminando. Eso hace el niño Kuzgun. Bueno, eso es parte de la historia. Pero vamos a girar nuestra historia hacia adelante, hacia el futuro, 20 años. Gira. En esos 20 años ya Kuzgun es un hombre muy interesante, de barba, apuesto, un hombre rebelde, un hombre que ha sido construido en la calle, que se la sabe todas, un hombre que sabe lo que es doloroso vivir en la calle, doloroso porque en las calles un niño está expuesto a vivir en la delincuencia, está expuesto a vivir en medio de la droga, está expuesto a ser sacrificado, está expuesto a ser robado. Ya vamos a mirar adelante cómo ha sido Cusco tratado en las calles. A ser reprimido, a ser esclavizado por hombres perversos que buscan a veces a los niños para ponerlos al servicio de ellos, para que los niños pidan limosna o vayan y roben, y después todas esas ganancias se las lleven a esos malos. O terminar en un orfanato, o terminar en una casa de justicia para menores. Todo esto le puede pasar a Kuzgun. Kuzgun, con el pasar de los años, creciendo, va, pero crece en su interior con una enorme rabia. Una rabia hacia su madre, porque él siente que su madre lo abandonó. Una rabia contra su amiga Dila, porque siente que ella le traicionó. Una rabia contra el padre de Dila y contra los hombres que lo secuestraron. Entonces él, tanta es su rabia que él se marca el cuerpo con los nombres de sus ejecutores, con el nombre de los que han propiciado el dolor que él siente en la vida. Entonces en el pecho, hacia el lado del corazón, tiene marcado el nombre de Dila. O sea, ¿cómo marcó él estos nombres? Se arrancó pedazos de piel con un cuchillo, se va rasgando la piel y va formando el nombre con el mismo cuchillo. En la carne de su cuerpo va formando el nombre. Dila, Rifá, Celés, el asistente de Celés, Ali, esos nombres importantes, y el nombre de la mamá, María. Podemos apreciar lo que un ser humano, cuando se ha perdido a una corta edad como es Kuzgun, de 8 años, puede almacenar una gran cantidad de odio hacia sus captores, una gran cantidad de odio hacia su madre, porque siente que su madre lo eligió para que le pasara todos esos infortunios y que lo eligió para abandonarlo. ¿Ves? Entonces lo alejó abruptamente, terriblemente, de una infancia normal, cayendo en un gran abismo, en un pozo grande, en un cuarto lleno de oscuridad, de donde poco a poco él irá saliendo a base de su misma inteligencia, de su capacidad para revisar dónde está la maldad y dónde está la bondad. Una de las personas que va a ayudarle a salir de esa enorme oscuridad es Dila, porque Dila en el fondo es una mujer que lo ama, y ella no ama a Kuzgun de hombre, sino lo ama desde su infancia. Pero Kuzgun obviamente es una persona renuente, es una persona que no quiere entender eso, es una persona que se encuentra sellada, marcada por todas las cosas dolorosas que en la vida le han pasado, entonces no va a creer del todo lo que ella le está diciendo. Bueno, en los 20 años que han pasado, Dylan hoy es una mujer
próspera, abogada. Rifa es un hombre próspero de negocios, con un gran consorcio, donde se mueven operaciones que mueven muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Celeste es un hombre poderoso, que tiene también un hijo que se llama Boras. Y tiene también una hermana que se llama Sermín. Sermín está casada con Rifá. Obviamente se casó para crear como un estado de paz, pero se casa con Rifá después de que la mamá de Dila muere. Para ellos no tener esa cantidad de peleas y todo eso, deciden formar como una especie de alianza donde dice, esto va a ser un matrimonio, se van a casar y tiene que haber paz. Entonces la paz significa haber paz entre Celeste y entre Rifá, por medio de la hermana que es Sermín. Sermín es la hermana de Celeste, el hombre que es malo, terrible. Celeste tiene un hijo que se llama Boras, pero él no está con él, sino ha sido, digamos, como enviado a otro país. Lo mismo como con Dila. Dila ha sido enviada a otro país, ella se manda a Londres. En Londres ella obviamente estudia, se prepara, pero cada vez que hay un verano, siempre va a venir Dila y tratará de acercarse a ese árbol, un árbol grande, frondoso, muy hermoso. Es un árbol que le llaman el árbol, como un sicomoro, de hojas grandes. Es un árbol inmenso, grande, ancho, un árbol que tiene aproximadamente más de 700 años. Es un árbol que fácilmente puede cubrirlos a ellos casi como de 2 metros, ¿no?, de ancho. Así es de grande ese árbol. Y en ese árbol siempre se reunían Dila y Cuscon de niños. Conversaban. Casi que desde ahí apuntaban a construir sus sueños, porque siempre ellos decían, en especial Dila decía, cuando tú seas grande serás mi esposo. Y Cuscon se reía. Y él decía, sí, claro, tú también cuando grande serás mi esposa. O sea, desde ese punto el amor sucumbe, el amor crece afanosamente, ¿no es cierto?, entre Dila y Cuscon, ¿no es cierto? Sobre todo más en Dila, porque Dila es más sincera en su corazón con los afectos y con los sentimientos que expresa a Cuscon. Entonces todo va así en esa forma. Pero Cuscon obviamente es un niño duro, marcado severamente por los dolores de la vida, por el abandono, por todas las cosas que le van pasando poco a poco. Entonces Dila se encuentra ya con Cuscon en ese árbol, estando grandes. Han pasado 20 años. Cuando Dila llega nuevamente a Estambul, viene de Londres para Estambul, en ese poco tiempo, Cuscon hace una operación especial. Esta operación especial va a ser algo así como, bueno, como por lo menos ir a recoger a Dila al aeropuerto. Entonces, Cuscon no sabe qué tanto ha crecido Dila, no conoce sus facciones de adulto, pero más o menos lleva una idea de eso, y lo mismo Dila también hacia Cuscon. Entonces están en el aeropuerto, Cuscon está esperando a Dila en el aeropuerto y tiene un aviso. Entonces en ese momento Cuscon es chistoso porque mueve tanto el aviso y tanto lo mueve que termina poniendo el aviso al revés. Entonces cuando va saliendo Dila, despampanante, esa impresionante belleza de esta mujer mona, de ojos verdes, con un vestido rojo en forma de cuero, con unas botas de cuero rojas, con una chompa de peluche rojo, ancho, hermoso, una silueta en esta mujer demasiado delgada, muy bonita, alta. Cuscon ve a esa mujer y se queda impactado, dice, uff, qué mujer tan hermosa. Y por otro lado, pues ella también ve a ese tipo y al principio como que ella no piensa que es Cuscon, pero más o menos está casi que pillando que lo es. Bueno, entonces los dos se reúnen y Cuscon tiene que dejar a Dila en la casa de Rifá. Entonces Cuscon lleva a Dila a la casa de Rifá.
Cuando ya se queda Dila, en la casa de Rifá se encuentran padre e hija. Dila es una mujer muy seria, triste, por decirlo así. ¿Por qué es triste? Porque es una mujer que quedó marcada por ese pecado que cometió a través del padre. ¿Cuál es ese pecado que cometió a través del padre? El haber depositado ese paquete en la casa de los padres de Cusco, que provocó la ida a la cárcel del padre de Cusco y posteriormente la muerte. Y en Cusco provocó ese desencadenamiento de infortunios en este niño, que fue en su etapa creciendo hasta convertirse en un hombre, pero que todo en su vida fue doloso. Y esas son las razones por las cuales siempre Dila estará triste, porque siempre Dila estará diciendo, la vida está en deuda contigo. Dila está ahí, pero todavía no hay grandes cosas. Por otro lado, hay el personaje siniestro de Ram. De Ram es un personaje siniestro que vive en la oscuridad, pero da órdenes. ¿A quién le da órdenes? A un hombre que es un sastre. Entonces este hombre que es un sastre tiene su sastrería en una especie como de pequeño centro comercial de Estambul, y él, curiosamente, ¿cómo detecta a Cusco? Porque justamente un día Cusco va al cementerio a visitar a su querido padre en la tumba, y los hombres de Ram, o sea, a través del sastre, lo están esperando y le pasan un papel donde le dicen a Cusco que por favor visite a un señor que se llama Dermis, que es un sastre, que lo visite porque él tiene algo que decirle. Entonces Cusco se dirige a esa sastrería, llega allá y Dermis, el sastre, le dice a Cusco, bueno, usted se ha hecho merecedor de un sastre. Este sastre que yo le voy a preparar, que usted lo debe de recoger mañana, yo voy a tomar sus medidas y usted mañana lo va a recoger, es para que se presente en la empresa de Rifá para obtener un trabajo. Cusco se queda pensativo frente a eso y dice, pero venga, ¿por qué yo soy el elegido? El sastre dice, usted es el elegido porque va a trabajar con Rifá. Entonces, listo, prepara el sastre, viste a Cusco, llega Cusco a la empresa, muy elegante, con ese sastre muy elegante, habla con Rifat y primero decide ser el conductor de Rifat. Cuando decide ser el conductor de Rifat, entonces él es muy serio, distante, desconfiado, en fin, pero intenta. Es arrogante, obvio, es arrogante porque él esperaba un mejor puesto en esa empresa, pero no. Rifá en esa empresa, el primer puesto que le dio a Cusco fue el de vigilante, el de conductor. Él pues, listo, lo acepta el puesto de conductor. En ese momento van a pasar cosas curiosas. Para él poder conseguir un poco más de confianza en ese hombre que es Rifá, tendrá que hacer una cosa que representa ganarse esa confianza. Entonces, Cusco, con unos amigos de su infancia, con Seki, así se llama Seki, el amigo de su infancia, deciden secuestrar, no vamos a secuestrar, sino van a intentar secuestrar a Dila. Entonces, en ese momento cuando sale Dila es una mujer también arrogante, no es de esas personas que siempre esperan que le sirven, sino que ella quiere como siempre mostrarse como que ella es la jefa, y si ella quiere hacerlo, pues lo hace. Entonces, en este caso, Dila coge el carro y dice, no, usted no me va a llevar a donde yo quiera, sino yo voy a manejar el carro. Entonces sube al carro y ella misma lo maneja, y entonces Cusco le dice, bueno, ¿pero qué? Se supone que yo soy el que le tengo que acompañar. Entonces en ese momento cuando Dila se sube al carro, avanza y más adelante ya entran en una zona donde no hay mucha vigilancia.
donde es muy distante, donde hay más playa que otras cosas. Es decir, es bastante lejano, solitario. Entonces en ese momento se van acercando los hombres de Kuzgun y van a intentar hacerle daño a Dila, pero Kuzgun va a tratar de mostrarse como el héroe, salvando de esa cuestión a Dila. Y así es, en medio de todo eso, Kuzgun va a salvar a Dila de ese evento. Y finalmente, pues esos hombres intentan asustar a Dila. Dila toda aterrada piensa que la van a matar. Pero Kuzgun la salva. Cuando Kuzgun la salva, pues se entera Rifá y dice, usted ha salvado a mi hija. Obviamente, lo más valorable de Rifá es su hija. Más que Ali, es su hija. Entonces, él dice, pida lo que tú quieras y yo te lo daré, le dice Rifá a Kuzgun. Entonces, Kuzgun le dice, bueno, yo quiero trabajar contigo en la empresa. Entonces, cuando él le dice eso, listo, te voy a dar el trabajo. Entonces, le dio el trabajo. En ese momento, pues, tal vez Kuzgun pensaba, el trabajo que me va a dar Rifá va a ser de gerente o va a ser jefe de operaciones o alguna cosa especial, ¿no? Pero no, pero empieza a encontrarse con otro escenario y es el de Ali, el hermano de Dila. Porque Ali no confía absolutamente para nada en Kuzgun, porque él siempre está pensando que Kuzgun va a llegar a esa familia solamente por venganza, para destruirla, por todo lo que le hizo al papá, a Yusuf, a María, a Curro y a Kartal. Entonces, empieza ya una etapa como de más acercamientos entre Dila y Kuzgun. Dila intenta acercarse a Kuzgun, intenta hacerle recordar muchos eventos de su infancia, pero Kuzgun siempre se va a mantener en un estado como de, yo por qué le voy a contar mis cosas, ella no tiene por qué enterarse, es mi mundo, ella no tiene permiso para entrar a ese mundo. Entonces, como Dila es una abogada, es muy inteligente, ella va a intentar averiguar qué pasó en la infancia de Kuzgun. ¿Qué exactamente pasó en la infancia de Kuzgun para que él sea tan terriblemente cerrado y desconfiado? En medio de todo eso, empieza Dila a buscar y se encuentra con la siguiente situación. Cuando Kuzgun tenía 8 años, después de Kuzgun haber ido a la casa y encontrar que la mamá no estaba, ¿por qué no estaba la mamá? Porque la mamá estaba encerrada en una cárcel. Eso es obvio, pero Kuzgun nunca se imaginó eso, porque Kuzgun no sabía lo que le había pasado a la mamá. Kuzgun lo que pensó fue que la mamá se fue y lo abandonó. Entonces está Kuzgun en la calle y en ese momento Kuzgun ve un personaje que es un anciano dándole de comer a los perros. Él piensa que porque el anciano le está dando de comer a los perros, cree que ese anciano es buena gente. Entonces el anciano se acerca a Kuzgun y le dice a Kuzgun que si tiene hambre. Kuzgun es un niño inocente y pues él dice, sí, tengo hambre. Entonces el anciano dice, dame la mano, vamos a ir a comer. Cuando Kuzgun decide darle la mano al anciano para ir a comer, algo pasa en la cafetería en donde están consumiendo un alimento, porque cuando Kuzgun come algo de lo que le está brindando ese anciano, pierde Kuzgun el conocimiento. Después de que pasan días, Kuzgun despierta en un hospital. Es un niño todavía de 8 años. Despierta en un hospital, pero el niño está en el hospital abandonado. Y cuando va y revisa el vientre, Kuzgun se da cuenta que tiene una gran herida hacia el lado del riñón. Y se da cuenta de que a Kuzgun le han quitado un riñón. Nosotros tenemos 2 riñones, ¿no? Pues al niño le han robado un riñón. ¿Quién le robó el riñón? Ese anciano que se le acercó. ¿Esto qué significa? Aquí nos vamos a meter un poquito en el cuento de la realidad. Significa que hoy en día muchos de los niños que son abandonados, muchos de ellos son usados para quitarles a ellos sus órganos vitales y poderlos vender. Es una mafia. Es una mafia. La mafia está concentrada no solamente
en Colombia, también está la mafia concentrada en cualquier parte del mundo, pero es más poderosa en el oriente, allá es donde más hay eso. Pero también existe otro fenómeno y es cuando los niños se pierden, los recogen personas malas y los convierten en esclavos y los empiezan a vender al mejor precio que se pueda a familias. Hay familias que muchas veces necesitan niños pero no tienen nunca esa posibilidad, entonces venden los niños a esas familias bajo esos detalles, ¿no es cierto? Pero los niños siempre son esclavos, todo el tiempo. Entonces, o son esclavos o terminan siendo víctimas del robo de órganos. Entonces nosotros en nuestro mundo de hoy en día tenemos muchas cosas terribles, ¿no es cierto?, en la realidad. La venta de los órganos vitales, la esclavitud y el consumo de drogas. El más grande es el consumo de drogas. El otro es la esclavitud, que puede iniciar desde esas tempranas edades. Y el robo de los órganos, que puede empezar así. Puede que al niño le roben un órgano y lo dejen vivo, pero le han robado un órgano. Y casi siempre esos robos de los órganos pasan en niños abandonados. Por eso hoy en día hay gobiernos donde siempre buscan que existan programas sociales que amparen, que protegen a la infancia para evitar que estas cosas sucedan. Porque la verdad son muchos los niños que pueden morir a raíz de ese problema. Entonces a Cusco le han quitado un riñón y de eso se entera Dila, y cuando Dila se entera de eso, pues obviamente su tristeza va a aumentar más, porque no solamente ella fue la ejecutora de su desgracia, sino que también prácticamente por culpa de todo eso que pasó, le han quitado al niño un órgano. La historia de Cusco es extremadamente atropellada, terriblemente atropellada. Una historia en donde puede doler tanto que la persona que la está mirando puede llorar. Llorar porque siente el dolor de lo que ha pasado con esa vida. Entonces, bien, volvemos otra vez al detalle. Dylan ha descubierto lo que le pasó a Cusco. Entonces, Cusco ya como tal se va a empezar a dar cuenta de que Dila se filtra, se mete como ya muchísimo, como de lleno mucho en su vida. Entonces Dila se va a empezar a encontrar con la mamá de Cusco, que es María, con Curro. Curro ya es una chica muy inteligente, estudió periodismo y es una niña muy intrépida. Es una niña que para buscar la noticia, mejor dicho, hará todo lo que sea, hasta inclusive entrar a la casa y poner micrófonos, o sea, eso es lo que llaman otros dispositivos de escucha, los mete para simplemente escuchar las conversaciones y mirar a ver qué puede encontrar para volverlo una chiva en sus noticias. Ese es el periodista que vemos ahí. Y Cartel, o Cartal, es un muchacho que tiene un taller. Entonces, ¿cómo van pasando las cosas? Cusco necesita volverse más poderoso en el mundo de Rifá. El sastre es un personaje oscuro, pero el sastre es curioso porque el sastre siempre le va a dar órdenes a las personas como diciendo, yo soy el camino entre Merab, entre Derram y todo ese otro mundo, el mundo de Celeste y el mundo de Rifá. Celeste es un hombre que empieza a incitar a Rifá a negocios mucho más intrépidos y más peligrosos. Entonces entre esos le dice a Rifá, yo quiero que tú te metas en este negocio, vamos a transportar droga en diferentes camiones, pero entonces Rifá dice, no, yo la verdad no quiero eso, yo ya quiero salirme de eso, yo quiero tener un mundo más limpio, no quiero estar en eso ya, mi hija me lo exige, mi hija Dila me exige que esté en ese mundo limpio, que mi apellido esté limpio, que yo no esté en el mundo de Lampa, que yo no esté en el mundo de la criminalidad. Pero Celeste no entiende de esas cosas y le va a poner una trampa a Rifá. Rifá no está en ningún momento con las ganas de continuar con ese emporio, no está en ganas de continuar con esos negocios ilegales. El movimiento de mercancías dudosas,
de mercancías como es el tráfico de las drogas, es un delito que es punible por 20 años. Entonces, en este caso, pues él no va a ser bobo para dejar que lo metan en la cárcel por esas cosas. Entonces siempre le va a estar diciendo a Celeste que no se va a meter ahí. Por otro lado, Ali, que ya es un hombre casado con una niña, su esposa, pero una esposa que no ama. Ali es un hombre agresivo, violento, arrogante, petulante. Una persona que cree que nunca la vida lo va a tocar. Siempre mirando cómo ofender y cómo humillar a sus enemigos. Y para él, Kuzgun es un enemigo. Es una persona desconfiada enormemente porque Ali siempre piensa, Kuzgun vino aquí solamente para vengarse, solamente para destruirnos, solamente para dejarnos en la calle. Eso es lo que siempre va a pensar Ali. Pero mientras tanto, Dila no piensa igual. Dila, lo que la mueve a Dila es su amor hacia Kuzgun. Entonces, por eso Dila lo que está intentando hacer es como sanar a Kuzgun. ¿Cómo intenta sanar a Kuzgun? Como diciéndole, mira, yo estoy acá, yo te voy a ayudar, yo te quiero, yo te amo, yo haré todo lo posible porque la vida te pueda compensar todo lo que te ha quitado, ¿sí? Entonces, eso es lo que intentará hacer Dila, pero estas situaciones entre eso que está pensando Dila y el mundo que tiene Kuzgun son terribles porque como que las cosas no encajan aquí. Porque sencillamente en el medio de ellos dos está el sastre, que el sastre obviamente que es un personaje oscuro, que oculta su identidad real, siempre estará moviéndolos en un lado en que tendrán que estar forzosamente Dila y Kuzgun, como batallando. Kuzgun contra Rifa, Kuzgun contra Celeste, Kuzgun contra Ali, entonces siempre va a haber esas rivalidades. En ese momento va a haber un movimiento pesado y se necesita que entre en el proyecto un hombre pesado. Pero para que ese hombre entre, ese proyecto entre, entonces habrá que mandar a uno a la cárcel. Entonces, uno tendrá que ir a la cárcel, que es en este caso Rifa, y el otro que tendrá que morir es Celeste. Entonces, el ejecutor de Celeste va a ser Kuzgun, pero Kuzgun no mata a Celeste porque sí, sino simplemente porque Celeste intentó matar a Rifa. Pero, ¿cómo viene la cosa antes? Celeste cita a Rifat a un restaurante. Kuzgun de la operación que va a hacer Celeste entera y le dice a Rifa que a ese restaurante donde va él a ir lo van a secuestrar y lo van a matar. Entonces, ¿qué hace Rifa? Simplemente se entera de la cosa por medio de Kuzgun y decide salir. Pero mientras tanto, Kuzgun ya atrapó a Celeste y al asistente, ¿no? Ya los atrapó. Y se van a ir 8 kilómetros después de ese restaurante. Entonces, cuando se van, Rifa se va a encontrar con Celeste y el asistente. El asistente obviamente está en la cajuela amarrado, ¿no es cierto? Y con una pistola, Kuzgun está amenazando a Celeste y le muestra cómo es el juego que Celeste ha pintado para Rifa, porque le está diciendo, mira, este que tú crees que es tu amigo, Celeste, te va a vender. Este amigo, Celeste, o te mata o te manda a la cárcel. Entonces Rifa se queda como pensativo y en ese momento, sin pensarlo, ¡pam!, se sale de la cajuela, el asistente ya se zafó y se sale y empieza a disparar. En ese momento en que dispara, Celeste intentará dispararle a Rifa. Le intenta disparar, pero en ese momento cuando le dispara a Rifa, le dispara en un brazo, pero Kuzgun, por defender a Rifa, mata a Celeste. Le pega un tiro en la cabeza, pero igual el hombre no se muere ahí. Queda muerto cerebralmente, pero no se muere. Se le cae un gemelo, llamamos un gemelo, que son las mancornas, a Rifa. Entonces se queda ahí, es como una evidencia. Entonces, después de eso ya, Kuzgun y Rifa se van a un sitio,
cercano, no se van a un hospital para que puedan tratar la herida de Rifá. En ese momento va a aparecer el hijo de Selé, que es Bora. Este hombre es perverso, es un hombre malo, pero es todo raro y siniestro el personaje porque es un hombre que le gusta cubrirse sus manos con guantes. Él dice que no le da la mano descubierta a cualquier persona, sino solamente a los que sienten, por los que él siente mucha confianza. Obviamente, la persona por la que Bora va a sentir más confianza es por Dila. Entonces, ¿qué viene aquí? Bora se entera de que su padre ha sido herido. Lo llevan a un hospital, pero lamentablemente en el hospital donde atenden a Celeste, el médico le va a decir a Bora que no se puede hacer nada y que el papá de Bora va a quedar como un vegetal. Entonces, ¿qué hace Bora? Se remite a la habitación donde está prácticamente descansando de todo lo que le ha pasado. Celeste está conectado a una máquina. Entonces Bora dice: papá, tú te vas a quedar aquí toda la vida como un vegetal. Yo no puedo soportar eso. Entonces te voy a desconectar. Entonces, ¿qué hace Bora? Desconecta la máquina y prácticamente con esto provoca totalmente la muerte de Celeste. Pero obviamente él va a quedar con esta pregunta: ¿voy a encontrar al asesino de mi padre? Cuando lo encuentre van a sufrir. Sus familias van, todo eso. Lo que siempre piensa un psicópata, ¿no? Un psicópata siempre dice: voy a atentar contra la familia, voy a atentar contra lo que más ama, en fin, voy a encontrar su punto débil para atacar. Siempre va a ser el punto débil para atacar. Entonces Bora queda con esa sensación, con esa emoción, con ese cuadro psiquiátrico, digámoslo así, pensando cómo va a maquinar, buscar la manera de darle muerte a Kuzgun. Él siempre está pensando que Kuzgun fue el causante de la muerte de su padre. Pero Dila siempre estará pensando en cómo va a salvar a Kuzgun. Y Rifá, obviamente, también siempre está pensando cómo evitar que Kuzgun vaya a la cárcel por culpa del otro, ¿no? Entonces, en ese momento, empiezan a abrirse terriblemente las puertas como de la bonanza, de la prosperidad hacia Kuzgun, porque va a haber un movimiento de droga bastante grande, y obviamente deberá ingresar un nuevo socio a esto. Entonces Rifá dice: pero es que yo no quiero ser socio de esto. Entonces Kuzgun trata de convencerlo y decirle: miren, yo sé que usted no quiere ser socio de esto, usted no quiere hacer estas cosas, deme a mí la oportunidad y yo voy a ser ese socio. O sea, yo voy a manejar eso a través de una empresa, yo construyo una empresa falsa y yo voy a ser el que voy a mover esa mercancía a través de unos camiones, digámoslo así. Entonces, efectivamente Rifá dice: pues sí, si le pasa algo, le pasará, eso será a Kuzgun y no a mí. Pero mire cómo vienen a jugar las cosas. Cuando eso pasa, resulta que Ali se entera de que Kuzgun está detrás de esa operación. Entonces Ali dice: entonces Kuzgun es el que va a mover eso. Entonces vamos a delatarlo. Lo vamos a delatar, vamos a decirle a la policía que van a salir 8 camiones y que esos 8 camiones van a mover droga, entonces los tendrán que parar. Pero Kuzgun también está por otro lado jugando también, porque Kuzgun sabe que todo eso es negocio de Rifá. Entonces Kuzgun vende la información a otro policía y pues, como dice el dicho, el que primero llegue, ¿no?, es el que tiene la chiva. Entonces, también por otro lado, sigue metiendo las narices la hermana de Kuzgun, Curro. Entonces, ¿qué pasa acá? Se mueven los camiones y
antes de todo eso, va a haber una situación curiosa entre Kartal y Kuzgun. Porque Selé, antes de morir, le pone una trampa a Kuzgun para probar si él es leal, si realmente merece ser ese hombre de confianza de Selé. Y entonces le dice, vaya y queme el taller vaya, queme este taller. Entonces, él no sabe que en ese taller está el hermano de él, que se llama Kartal. Entonces resulta que los hombres de Selé atrapan a Kartal, lo adormecen con formol, esta sustancia que a veces ponen en los pañuelos y que la ponen a oler y usted termina desmayado. Entonces lo desmayan y lo meten dentro del taller. Pero lejos de imaginarse Kuzgun, él no sabe que en ese taller está el hermano, y privado obviamente, y él va y le prende fuego al taller. ¿Con qué fin lo hace? Para precisamente ganarse la confianza del hombre. Entonces, listo, le prende fuego al taller. Carambas, casi que se muere Kartal. Si no es porque Dila se pilla, Dila entra y salva a Kartal y lo saca de ese taller. Claro, el taller sí quedó vuelto nada, quedó en ruinas porque se quemó todo. Y la pobre mamá de Kartal, que es María, pues también sufrió mucho, pero María se dio cuenta cuando Dila lo salvó. Pero entre María y Dila existe ese malestar que puede sentir una madre hacia una persona que le ha hecho daño a sus hijos, siente ese malestar. Y entonces no quieren tener nada ni saber nada de Dila. Sin embargo, Dila decide defender, o sea, decide salvar al hermano de Kuzgun. Pero Kuzgun todavía de eso no se entera. Pero después hay un encuentro entre Dila y Kuzgun donde le dice Dila a Kuzgun, ¿cómo es posible que tú no sabías que ahí estaba tu hermano? Casi lo matas. Y el otro, pero ¿cómo así? Kuzgun en ese momento tiene mucha rivalidad entre sus hermanos y entre su mamá, porque Kuzgun no quiere aceptar las cosas y él siempre ve que Kartal y Kurro son sus enemigos y no los quiere. Y la mamá peor. Kuzgun no quiere perdonar a su mamá, pero sin embargo esta mamá ha sufrido mucho porque ella sí lo buscó, porque ella quiso buscarlo y al no encontrarlo sufrió mucho más toda esa situación. Pero todo eso está en el desconocimiento de Kuzgun. Y pues obviamente él no sabe de todo lo que vivió la mamá después de que él desapareció. Bueno, entonces ya prácticamente por los hechos, Kuzgun se ha vuelto una pieza importante en la empresa de Rifá. Pero todo eso ha sido gracias a los movimientos que ha hecho el sastre, que es el personaje siniestro. Dila, mientras tanto, sigue creciendo en ella, en su interior, esas emociones de amor hacia Kuzgun, acercamientos a Kuzgun, a tratar de disipar, a tratar de acabar todas esas culpas que tiene Dila por todo lo que le ha pasado en la vida a Kuzgun. Entonces Kuzgun está planeando lo siguiente. Bueno, yo ya soy, como se dice, la mano derecha de Rifá. Yo voy a ser el encargado de las operaciones de movimiento de toda esa droga que va a ser movida a través de una empresa, pero en la cual no aparece Rifá, sino aparezco yo. Pero aquí vamos a jugar así. Vamos a desmantelar, vamos a darle la información a la policía para que la policía los tranque, les pueda incautar toda esa droga y manden a la cárcel ¿a quién? A Rifá. Y así efectivamente sucede. Mandan a la cárcel a Rifá. Pues claro, es un golpe severo porque Dila no pensaba que eso iba a pasar, Ali menos. Y sin embargo, Rifá le tocó irse a la cárcel y lo van a condenar por esa cuestión. Entonces Rifá se siente engañado porque dice, no, miércoles, caí en la trampa de Kuzgun, porque Kuzgun me dijo algo, pero no era así. Entonces, pues, tremendo. En ese momento ya, como Rifá está en la cárcel, entonces va a surgir otra situación. Se ha ido Rifá, quedó como el espacio vacante, digámoslo así, en esta sociedad
paria, esta sociedad corrupta, se ha ido Celé porque Celé ya se murió, entonces quedó el hijo que es Bora. Entonces queda Bora, queda Lee. Deben entrar dos personas más fuertes a esa sociedad. Entonces entra Kuzgon, ¿no es cierto?, con un gran poder ya, y queda uno por entrar. Nadie se imagina que el que va a entrar ahí es Dila. Pero Dila entra ahí porque Dila está indirectamente trabajando con la policía. O sea, Dila, en su afán de mirar cómo salvará a su papá, ¿no es cierto?, de todas esas cosas, pues ella se va a prestar para aportar una forma de elemento para ayudar, un instrumento para ayudar a desmantelar estas bandas criminales, pero no es fácil. Entonces ella se va a volver aliada con la agente de operaciones de antiterrorismo y crimen organizado, que es Krutek, una mujer. Y la mujer, Krutek, intentará decirle a Dila que venda a Kuzgon. O sea, que Kuzgon caiga a la cárcel y todos los de esa banda de Enraba también caigan en esa cuestión. Entonces están usando a Dila para llegar a eso, pero ¿cómo están usando a Dila? Con el propósito de que Dila tenga como un chance de poder salvar a su papá, haciendo una pequeña apelación, buscando la manera de que por medio de esa apelación que se efectuará el día 14 de mayo del año 2019, 14 de mayo del año 2019, así, por medio de esa apelación, Dila, que es abogada, pueda salvar a su papá y pueda salir de la cárcel. Pero obviamente quien ha mandado a la cárcel, relativamente, ha sido Kuzgon, porque Kuzgon dice, ese hombre rifado fue el que mató a mi papá y tiene que ir a la cárcel. Ese fue el que vendió a mi papá, tiene que ir a la cárcel. Ese fue el que dañó mi vida, tiene que ir a la cárcel. Y así. Bueno, sigue avanzando la cosa. Ya Kuzgon tiene más poder, ha encontrado dinero, intentará ayudar a Cartel con las deudas, porque después del incendio del taller de Cartel, él queda endeudado con 130.000 liras, que es mucho dinero, y él no tiene cómo pagarlo. Si no lo paga en un tiempo corto, pues pueden perder la casa donde ellos viven. Entonces él tan preocupado por eso está que él dice, no, pues aquí te tocará hacer algo raro. Entonces, lastimosamente, Cartel se viene a hablar con Ali, el hermano de Dila. Bueno, en ese momento, el sastre vuelve a operar. El sastre le va a decir a Kuzgon, tienes dos caminos, o matas a Dila o te casas con ella. Hombre, Kuzgon se queda pensando y dice, no, pero ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo a mí que yo mate a esa mujer o que me case con ella? Ni lo uno es bueno ni lo otro tampoco es bueno. No es bueno matarla porque no lo merece, y no es bueno casarme con ella porque no le amo. Sin embargo, el sastre dice, pero es que aquí lo está exigiendo así Denraba. Denraba exige que tanto Dila como tú se casen para crear un aire de paz por los próximos negocios que hayan. Entonces, pues aquí en este punto, Kuzgon se va a acercar a Dila y le va a decir que se casen. Pero entonces Dila va a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué nos vamos a casar? Yo pueda que te quiera, pero tú a mí no me quieres. Tú lo único que llegaste a mi vida es a buscar venganza. Entonces, aquí ya la cosa está muy, muy, muy tremenda. Pero sin embargo, Krutek, que es la mujer que está detrás de desmantelar estas bandas criminales, ¿no? Porque es una mujer poderosa, le dice a Dila que no, que siga el juego. Le dice a Dila, no, ¿sabes qué? Cásate con él porque si tú te casas con él, pues la vida va a ser más fácil y más rápido para poder tener a esa gente ya tras las rejas. Dila entonces decide tomar apreciación de esa propuesta que le hace Krutek, la mujer, y va y se acerca a Kuzgon y le dice que sí, que acepta casarse con él. Entonces Kuzgon, listo. Kuzgon acepta casarse con Dila por simplemente encontrar más aforado el negocio de ellos, de la mafia,
Y por otro lado, Dila se casa con él simplemente por mirar cómo encuentra la forma de poder salvar a su papá. Ya están casados, ya prácticamente Kuzgun se remite a la casa de Dila, van a vivir allá. Y obviamente el día del matrimonio, Curro, la que es periodista, la hermana de Kuzgun, es una chica intrépida, muy supremamente inteligente, como es periodista, decide poner varios dispositivos de escucha. Entonces pone uno en el estudio y pone otro prácticamente en la habitación de Dila, para de esta manera ya poder escuchar todos los movimientos que se van a generar allí en esa casa. Entonces, a través de esos movimientos ella se va a enterar de muchas cosas que van pasando en esa casa, y así de esta manera ella puede correr a decirle a Kuzgun lo que va a pasar, ¿sí? O sea, ella casi siempre Curro lo que hace es hacer todo esto con un propósito: defender a su hermano, Kuzgun. A pesar de que Kuzgun sea como sea con ellos, pero siempre ellos también detrás estarán en el punto de ser como muy leales a Kuzgun, aun cuando Kuzgun no los ame, no los quiera, siempre van a estar ahí. Esto es lo que pasa cuando encontramos una familia donde el padre ha sido policía y donde el padre no ha sido un policía corrupto. Casi siempre sus hijos obviamente van a ser derechos. Eso siempre va a pasar, pero una familia donde el padre ha sido policía, casi todos van a ser corruptos. Ese es el problema de las familias. Siempre va a haber esa cuestión. Entonces, se van acercando más Dila y Kuzgun. Siempre Kuzgun le menciona a Dila que no lo vaya a traicionar. Porque si ella traiciona a Kuzgun, pues Kuzgun en su situación de venganzas va a ser más severo. Por otro lado, poco a poco se irá abriendo el camino para empezar a conocer ese personaje oscuro y siniestro que hay detrás del sastre. Y finalmente, cuando nos damos cuenta, resulta que el sastre es el abuelo de Kuzgun, es el papá de Yusuf, y Yusuf siempre estuvo detrás de este padre para mirar cómo lo llevaba a la cárcel porque era corrupto. El padre de Yusuf, que es Derram, siempre quiso acabar con Yusuf porque era un hijo honesto. Entonces por eso de manera oscura siempre arremetía acabando con lo que al otro amaba. Kuzgun ya está enterado de que Derram es su abuelo. Este abuelo empezará a contarle la verdadera historia de lo que está pasando con la cuestión de su papá. La primera cosa que va a encontrar es que la tumba en donde yace Yusuf no está el cuerpo del padre de Kuzgun. Entonces él dice, miércoles, ¿qué pasó acá? Yo durante 20 años llorándole a esa tumba y después me entero de que ahí no hay ningún muerto. ¿Dónde está? ¿Mi papá está vivo? Entonces empezará Derran a contarle todas las cosas, empezará a contarle que él lo sacó de la cárcel, y que se hizo pasar por muerto, que después llegó a la casa, que cuando llegó a la casa, entonces él decide escapar, él pasa por una explosión, todo el mundo considera que en la explosión él murió, pero realmente no murió porque él se fue a otra casa, donde en esa casa está otra familia de Yusuf, que es un hijo que él tiene, que se llama Germán Koroglu, pero que todo el mundo desconoce de ese tipo. Germán Koroglu también hace parte de ese grupo de mafiosos, digámoslo así, pero trabajan de una manera muy diferente. Derram ahora buscará hacerle mucho daño a Dila, porque supuestamente Dila aparentemente intentará vender una operación grande que hay, en la que pusieron como punto principal a Dila para que hiciera toda esa operación de transporte del polvo blanco. Pero esta operación se va a caer porque sencillamente quien se entera de todo eso es la hermanita, la periodista, Curro. Y va y esa información se la vende a Cutré, la gente que está contra el crimen organizado. Pero Kuzgun va a pensar que Dila
es quien lo vendió y no se imagina que la que lo hizo fue la hermana. La operación se cae. La mercancía queda incautada y obviamente personas en la cárcel, pero se logra salvar de chiripazo Dila. Pero ¿qué pasa ahora? El papá de Dila está próximo a salir, logra salir, pero Kuzgun dice, no, 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 este tipo salió de la cárcel, no, lo voy a secuestrar, lo secuestra y lo lleva a un container. Y en ese container lo deja amarrado, le dice, pues como usted no quiso, aquí va a ser su prisión, en la oscuridad. Pero él nunca pensó en matarlo ni nada de eso. Pero Derran sí lo va a hacer. Entonces Derran, dentro de ese container, va a montar un mecanismo que es como una especie de pesa, amarrada al gatillo de una pistola en la parte de la puerta, de tal manera que cuando alguien abra la puerta, el mecanismo se accionará producto del peso de la bolsa, cuando cae con su peso, hace que el gatillo se accione y forme el disparo, y ese disparo ¿a quién va a matar? Al padre de Dylan. Y así efectivamente. Pero aquí en esta historia la mamá, María, va a intentar salvar al papá de Dila, pero muy demasiado tarde porque Dila es ingenua y corriendo a buscar salvar a su papá en ese container sin querer lastimosamente, ya cuando abre la puerta se acciona el mecanismo y el disparo se acciona y mata al papá. Un disparo en el corazón. Pero en ese momento cuando ella está toda angustiada, intenta salir, ve allá a la vista, ve a Kuzgun y le grita, mira, ¿qué pasó? Mi padre fue herido, ayúdame. Y Kuzgun está quieto, está inerte, está pasmado, no sabe qué decir, está callado. Poco a poco Dila se va como aterrizando y se va dando cuenta que como que la culpa la tenía Kuzgun, o sea, como quien dice, Kuzgun me hizo matar a mi papá con mis propias manos. Ay, no, terrible, lo voy a odiar más. Entonces ahí Kuzgun dice, no, pero es que yo no lo maté, yo solamente lo secuestré y lo amarré, pero yo en ningún momento lo maté. Pero igual la otra va a pensar que así fue. Entonces en la historia va a seguir creciendo más y va a llegar un momento en que Derram le va a exigir obligatoriamente a Kuzgun que elimine a Dila. Pero Dila, en un momento determinado, después de que ya murió el papá, también va a buscar la manera de acabar con esa mafia y tiene que acabar con Derram. Entonces, de una manera u otra, van a encontrarse en un momento determinado Kuzgun, Dila y Derram en una azotea, en una terraza. Está esperando Derram. Entonces ya prácticamente Dila ya tiene más conocimiento de que el sastre es el mismo Derram, es el abuelo de Kuzgun. Es el que propició todas las desgracias de estas dos familias. Y Dila se va armada porque va a matar a Derram. En ese momento cuando lo va a matar, Derram está todo temeroso porque dice, miércoles, aquí me van a matar. En ese momento va entrando en la escena Kuzgun y le va a decir a Dila que baje el arma. Cuando Dila decide bajar el arma, entonces Kuzgun apunta a Derram. En ese momento, detrás, en otro edificio, con un francotirador, está Fernand Koroglu. ¿Quién es Fernand Koroglu? El hermano de Kuzgun, el otro hijo de Yusuf, de otra familia que desconocía María. Pero Fernand Koroglu no sabe en ese momento que Kuzgun es su hermano, no tiene ni idea, él solo sabe que Kuzgun es su enemigo, pero nunca se imaginó que era su hermano de sangre. Entonces, Fernand Koroglu está apuntando desde otro edificio a la cabeza de Derram, porque él sí sabe quién es Derram. Y sabe que Derram es el causante de la muerte de su familia, de la familia de Fernand Koroglu, porque mató tanto a su papá como a su mamá. Bueno. Acciona Kuzgun el arma a Derram y lo mata. Un disparo, dos disparos. En ese momento, cuando ya cae Derram muerto, prácticamente por la acción que genera Kuzgun, Dila se apunta con el arma hacia ella.
Y en ese momento Dila va a decir, me voy a matar para que tú puedas vivir. Me voy a matar para que tú puedas vivir. O sea, le está diciendo eso a Kuzgun. Pero Kuzgun grita y no, que eso no, porque él ya la quiere, porque en fin, y todo eso no, que aquí ya todo acabó, pero no ha acabado todo porque Kuzgun tiene que acabar con todos los socios de Derra, que son terribles, son criminales, no se pueden quedar viviendo, porque toda la vida van a estar perseguidos y sus familias van a estar acosadas y perseguidas. Bueno, entonces se pega el disparo Dila, y en ese momento cuando Dila cae, pues ¿qué puede pasar ahí? Pues que Kuzgun empezó a llorar, grita y todo eso, pero en ese momento Kuzgun es puesto preso por la policía, porque ¿quién llamó a la policía? Fernán Koroglu, para meterlo preso. Supuestamente por la muerte de Derram, pero después de que no hay pruebas, pues él decide salir de la prisión, pero para eso pasan meses. Los meses que pasan es mientras se programa el juicio de él, para dictaminar que él no fue. Pero durante ese tiempo va a pasar un año, es un año en el cual estará convaleciente Dila, es un año en el cual va a estar acompañada mucho por Fernán Koroglu. Entonces entre Dila y Fernán Koroglu va a empezar a crearse como un ambiente de relación, de pareja entre ellos dos, pero siempre habrá un detalle. Dila no quiere a Fernán Koroglu. Dila solo está agradecida porque Fernán Koroglu estuvo latente todo el tiempo en la convalecencia de ella. Pero mientras está la convalecencia de Dila, hubo persecuciones, familias que fueron en ese momento asestadas por las mafias para acabar con ellas. Intentaron acabar con la vida de Dila, pero no lo lograron porque siempre Fernán Koroglu estaba salvándola. Hasta que finalmente Koroglu se la lleva y la mete dentro de una mansión como si fuera una fortaleza donde va a estar más protegida, donde no le va a pasar nada de esas cosas. Y así efectivamente va a pasar un año. Pero mientras tanto, Kuzgun le llega el divorcio. En el momento en que le llega el divorcio lo van a intentar matar, pero no lo logran matar. Kuzgun empieza a crecer un poco más porque se vuelve esa persona que empieza a armar, ¿cómo se puede decir? Como un negocio de casinos. Está metido dentro de un barrio donde supuestamente en ese barrio toda la gente es el amigo de él. El barrio siente que Kuzgun los protege. En el final Kuzgun intenta hacer negocios legales, ¿no es cierto? Todo lo hace por Dila prácticamente, porque Dila siempre le decía algo: yo quiero que tú seas un hombre de luz, yo no quiero que vivas en la oscuridad, quiero que seas legal. Y por esa razón así, efectivamente la promesa, y recordemos que una promesa es un juramento, entonces finalmente Kuzgun va a hacer negocios legales. Pero siempre detrás va a estar Fernán Koroglu como una piedrita en el zapato y diciéndole al otro: no, usted tiene casinos, usted es ilegal, no sé qué, lo otro. En medio de esas disputas se van a enfrentar Fernán Koroglu y Kuzgun. Pero al final de toda esta historia, habrán momentos en que las mamás de Fernán Koroglu y la mamá de Kuzgun se van a encontrar y van a encontrar la verdad. Y la verdad es que Fernán Koroglu fue el que realmente mató al papá de Kuzgun, a Yusuf. Lo mató cuando se enteró que él era el hijo de Berran. En ese momento él lo mató y le dio 2 disparos. Y lo sepultó obviamente en otro lado diferente. Así de esta manera se va enterando poco a poco Kuzgun de lo que realmente pasó. Siempre vamos a observar en esta historia que tanto Curro como Kartal van a estar siempre indirectamente detrás mirando el escenario de cómo salvar al hermano Kuzgun. También vamos a encontrar en el escenario que la mamá también le va a pasar cosas muy parecidas como al papá de Dila, que también intentó ser secuestrada, que también la intentaron matar, en la misma manera como mataron a Rifá. Pero afortunadamente Kuzgun la logra salvar, pero cuando ya se entera realmente quién fue el verdadero ejecutor de estas cosas, es Derram. Por eso es que precisamente Kuzgun mata a Derram, porque Kuzgun mata a Derram porque se entera de que Derram es el que fue causante del secuestro de la mamá
y de intentar matarla. Entonces, estas son las consecuencias que ganó Derram por el efecto de buscar afanosamente que su nieto tome ese poder. Porque él siempre decía, mi nieto tiene que tomar el poder de lo que yo tengo. Él será el próximo Derram. Y obviamente, pues Derram es maldad, es oscuridad. Entonces, al final de la historia, se intentará casar Dila con Fernán Koroglu. Pero Fernán Koroglu prácticamente tiene chantajeada a Dila porque le dice, te casas conmigo y yo no saco las evidencias donde se culpa a Kuzgun de la muerte de Berran, porque hay un arma. Entonces, aquí va a venir una trama en donde Dila va a buscar la manera de robar esa arma, robarla para después depositarla en el árbol de los 2 metros de largo. Entonces, finalmente, cuando ya roba el arma, le va a decir Dila a Fernán Koroglu que no se va a casar. ¿Por qué? Porque sencillamente no le quiere. Y por otro lado, Kuzgun tendrá que acabar con toda la mafia de Derram. ¿Y cómo lo va a hacer? Por un movimiento erróneo de Fernán Koroglu, le hace el favor a Kuzgun y los reúne a todos estos socios fuertes, poderosos de la mafia en un edificio. Y es citado Kuzgun. Pero Kuzgun es muy inteligente. Como él ya había hecho buena parte de dinero, consigue un tipo especial que hace una especie como de bomba que detona a larga distancia. Entonces él dice, si ustedes me matan a mí, este edificio volará en pedazos tanto ustedes como yo. Si ustedes hacen alguna cosa, yo solamente tengo que mover un mecanismo, y es este celular, mandar un mensaje y automáticamente todo esto volará. Aquí hay un radio, al otro lado hay gente lista para detonar este edificio de una. Entonces, los hombres que están ahí en esa parte, todos ellos son como 8, son poderosos porque son mafias de Derram. Le van a decir a Kuzgun, bueno, listo, aceptamos que no lo vamos a perseguir más. Entonces Kuzgun dice, ok, muchas gracias, bueno, entonces decide abandonar el edificio. Pero en ese momento uno de los hombres que están dentro del edificio, que son del AMPA, del mundo del crimen, dicen, este tipo que creyó que nosotros lo íbamos a dejar así nomás. No, y en ese momento, allá por otro lado en un carro, están escuchando, y en ese momento se prende el bombillo de la bomba. Cuando se prende el bombillo de la bomba, todos los hombres dicen, miércoles, esto va a estallar. No alcanzan a salir porque todo estalla. Es decir, todos esos 8 hombres ahí de la gran mafia murieron. Y Kuzgun se salvó. O sea, Kuzgun sacó de una toda esa mafia de una la sacó con esa situación. O sea, obró de manera muy inteligente, muy supremamente inteligente porque los acabó así, porque ni la misma policía los podía acabar. La policía muchas veces los puede meter en calabozos, pero también recordemos que en la policía también hay gente corrupta, que siempre va a estar dispuesta a sacar a los malos por plata, ¿no? O sea, esperan la plata, esperan el soborno para que ellos puedan salir. Eso pasa mucho en Colombia. Bueno, entonces ya se acabó esa amenaza, se acaba el compromiso entre Dila y Fernán Koroglu. Finalmente se vuelven a reunir Dila y Kuzgun y pues ya prácticamente cierran sellan ese amor en el hecho de que se van a volver a casar. Pero sigue todavía imperando el último acto donde pueden todavía perder la vida. Entonces, un tercer personaje, otro personaje, es el hijo de Krutek, que va a decir, los voy a reunir a los dos para que se maten entre ellos. Con eso acaba todo esto. Entonces los reúne, pero ¿cómo los reúne? A través de una carta, donde le dice el uno al otro que este es el hermano, que no sé qué. Entonces, cuando se enteran de todo eso, Kuzgun sabe que él es el hermano. Y el otro también aparentemente sabe que es hermano. Pero Kuzgun siempre ha estado persiguiendo y tratando de conseguir quién es el asesino de su padre. Cuando se da cuenta que Fernán Koroglu es el asesino de su padre, pero a la vez es su hermano,
Entonces él preguntará por qué lo mató. Dice, porque yo pensé que él estaba con derrame. Kuzgun ha decidido por promesa a Dila abandonar las armas. Se va a ese encuentro con Fernán Koroglu, a ese encuentro tempranamente, sin armas, o sea, desarmado, pero en ese encuentro se encontrará una situación curiosa, y es que ya ellos dos son conscientes de que son hermanos, que son familia. Y ni Fernán Koroglu va a atentar contra Kuzgun, ni Kuzgun va a atentar contra Fernán Koroglu. Es decir, ya hasta ahí se libera prácticamente la guerra. Ahí ya la guerra se termina, digámoslo así, porque ni el uno ni el otro pueden accionar mecanismos. En ese momento llega Dila, y ya con Dila ya ahí a la mano, Kuzgun simplemente le dice a Dila, yo siempre he estado cumpliendo mi promesa. Tú dijiste que no debo andar con más armas en esta vida, y así será, no andaré con más armas. Entonces salen todos, y allá al fondo están dos hombres de Fernán Koroglu, listos apuntando para disparar, pero Fernán Koroglu reacciona de una manera en que dice, no, pero hombre, esta es mi familia, ¿cómo la voy a matar? Y finalmente les perdona la vida. Entonces en esta escena aquí, finalmente Kuzgun y Dila se logran casar, disipan todas las cosas terribles de la vida, hay perdón por todos lados, perdona la vida, mejorar las calidades de vida. Pero lo que la historia nos enseña aquí es que allá afuera, en ese mundo, existen muchos niños abandonados, y que cuando ustedes vean un niño abandonado, no crean que el niño está abandonado, porque sí, el niño está expuesto a muchos peligros, y uno de los mayores peligros a los que esos niños están expuestos es a que les quiten sus órganos, para seguir con eso armando contrabando, para seguir con eso delinquiendo. Entonces, cada vez que se vea a un niño abandonado, es importante reportarlo a la policía. Reportar a la policía a ese niño abandonado, porque tal vez ese niño abandonado ha quedado perdido, y detrás de ese niño habrán padres angustiados buscándolo. Entonces, cada vez que tú te acerques a un supermercado, a un parqueadero, a un centro comercial, y veas un niño abandonado, no lo dudes un instante, repórtalo a la policía para que ese niño se pueda salvar. Y por otra parte, el mundo del AMPA siempre está abierto, y siempre habrá esa situación de que los poderosos, que en este caso siempre son los políticos, la mayoría de los políticos, tienen el problema de que los políticos, la mayoría, son corruptos, demasiado corruptos. Hoy por hoy, cuando nosotros vamos a acercarnos a una urna a votar, tenemos que ser conscientes que el voto que estamos dando tiene que ser por una persona honesta. Pero si nosotros, que somos los que prácticamente los llevamos a ellos a ese poder, no hacemos las cosas correctamente y los elegimos, estamos siendo con nosotros mismos deshonestos. Nosotros mismos estamos cavando nuestro propio pozo de infortunio, eligiendo esa clase de personas nefastas, esa clase de personas corruptas que abundan, y muchas. Entonces, lo mejor que todos nosotros los colombianos podamos hacer es que sencillamente cada vez que vamos a elegir un político, detrás de ese político miremos todas sus obras. Si sus obras que están allá son muertas, no sirve elegirlo. Pero si sus obras que están allá han sido vivas, esa es la persona clave. No es más, amigos, eso es todo en esta narrativa. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta historia. Nos veremos en otra pronta historia. Hasta pronto.